¿Qué le parece si el día de hoy abrimos nuestras Biblias, si es que trajo Biblia? Yo sé que a veces nos acostumbramos, ¿verdad? Por el PowerPoint y todo, y no cargamos la Biblia. Pero es bueno siempre cargar la Biblia. ¿Ok? Siempre es bueno tener la espada para poder nosotros defendernos. Bueno, seguimos hablando de lo que titulamos defensores de la fe cristiana. Usted y yo debemos ser defensores, debemos de defender nuestra fe. De hecho, la Escritura nos dice que tenemos que estar nosotros listos para poder defender cuando alguien cuestione nuestra fe. ¿Okay? Debemos de tener nosotros la suficiente llenura del Espíritu Santo y conocer la palabra para poder presentar una defensa. ¿Okay? El día de hoy queremos hablar acerca de lo que he titulado el peligro de la mala enseñanza de los falsos maestros. ¿Okay? El peligro de la mala enseñanza de los falsos maestros. ¿Cuántos sabían que hay falsos maestros? ¿Cuántos sabían que hay un montón de una mala enseñanza el día de hoy? Me gustaría decir que no lo hay, pero ya vamos a ver qué nos dice el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas. Nos va a hablar entonces acerca de este peligro y qué bueno fuera, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo no desearíamos que el peligro viniera de afuera? Pues si es alguien que no conoce a Dios, por lógica, él odia a Dios, no quiere aceptar el señorío de Jesús en su vida y nos va a odiar también a nosotros, porque somos representantes del Señor. Pero el peligro del cual nos va a hablar el día de hoy Judas es el peligro que viene de dentro de la iglesia. Y eso es lo más tremendo, porque en nuestras familias, ¿cuántos ya se dieron cuenta de que a veces el peor enemigo que tenemos viene dentro de la familia? Incluso para ir un poco más allá, el peor enemigo que tengo yo y tiene usted es usted mismo, porque es usted quien decide si va a obedecer a Dios o no lo obedece. Entonces, ¿se acuerda? Siempre viene algo interno, pero veamos qué nos quiere decir el día de hoy la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Judas, capítulo 3, versículo 16. Y por eso yo quería el clicker aquí, pero me lo quitaron. Pero bueno, Judas, capítulo 3, versículo 16. Del 3 al 16 nos dice lo siguiente. Mira lo que dice. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que dice que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Mire qué tremendo, él tenía pensado hablar de la salvación que compartimos mutuamente, pero se dio cuenta de un problema que estaba eminente en el día de entonces, pero que sigue evidente también el día de hoy. Es un problema. Y él quiere que, ¿qué? Dice que nos ruega para que defendamos nosotros la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre. O sea que Dios desde el principio siempre ha sido las salvaciones por fe. Siempre ha sido así y siempre será así. Así que de repente alguien empieza a hablar que de la fe y que ven y entrégate al Señor y ven. Usted no puede hacer absolutamente nada para ganarse la salvación. La salvación es únicamente por fe y esa fe la da nuestro Señor Jesucristo. O sea que es imposible ganarnos nosotros la salvación o poder hacer algo porque estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Sigamos, versículo 4, porque esto lo vimos la semana pasada. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, escuche bien, algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias
diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. ¿Cuándo? Pero es lo que se ha infiltrado ahora. Creemos que, porque decimos, no, soy salvo por gracia, así que no importa lo que yo haga, soy salvo. Salvo para siempre. No, estás malinterpretando las Escrituras. Porque aunque es cierto que es Él quien nos da la salvación, pero entonces también nos va a pedir cuenta de esa salvación que nos ha dado. O sea que nosotros tenemos algo que hacer, y es que mantener nuestra santidad, vivir una vida de santidad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Dice entonces, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo. Mire qué tremendo. Estas personas han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Espiritualmente hablando, yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. ¿Por qué? Porque tengo un dueño. Yo fui comprado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Igual usted. Entonces no puedo decir, no, a mí no me importa lo que Él diga. No, entonces no es tu Señor. Entonces no es tu amo. Veamos. Ahora sí vamos a entrar en lo que queremos hablar el día de hoy. Aunque ustedes ya saben estas cosas, ¿cuántos ya saben estas cosas? ¿Cuántos saben de que el día de hoy hay un montón de falsos maestros? Hay un montón de una falsa enseñanza. Pero aquí está la cuestión. ¿Cuántos de nosotros reconocemos esa falsa enseñanza? Porque debemos reconocerla. Para poder defender la fe, yo tengo que saber lo que es error y lo que no es error. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Mire, más claro no puede estar. Aunque es cierto que soy salvo y soy salvo por gracia, pero yo debo permanecer fiel a esa gracia que Dios me ha dado. ¿Cierto o no? Y nos hace que recordemos que Jesús, ¿y por qué no dijo Dios? Si Jesús no estaba en el Antiguo Testamento. Es que el Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma cosa. Dice, Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel. Y usted, yo creo que ha visto la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Ok, entonces, por si no la ha visto, por lo menos ha leído la palabra. Entonces sabe de lo que estamos hablando. El Señor sacó de la esclavitud de Egipto a la nación de Israel, y se dice que eran un poquito más de 2 millones de personas. Piense por un segundo. 2 millones de personas. Y los saca con la ayuda de Moisés y los lleva a través del desierto. Un viaje que tenía que haber sido 40 días. ¿Les tomó cuánto? Años. ¿Por qué razón? Bueno, porque no quisieron permanecer fieles a Dios. ¿Será que Dios quiere que usted y yo seamos fieles? ¿Que permanezcamos fieles? En todo el sentido de la palabra. Y nos hace el recordatorio de más de 2 millones de personas. Dios les dijo que los iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. ¿Sí o no? ¿Cuántos entraron? ¿Alguien se recuerda? De ese más o menos 2 millones de personas, únicamente 2 personas entraron. Por eso la Biblia nos dice, ¿sí o no?, que el camino a la perdición es ¿qué? Es ancho. Pero para llegar a él es estrecho. Más de 2 millones de personas, solamente 2, óigame. Y usted me va a decir, no hermano, entraron muchos más, que no se acuerda que entraron a pelear. Sí, pero esa era otra generación, no la generación que Dios había sacado de Egipto. ¿Por qué? Porque usted se acuerda, estos se quejaban. Allá en Egipto comíamos cebollitas fritas. ¿Y a quién le interesan las cebollitas fritas?
Y llegó al punto que hasta le dijeron a Dios, oh no, pero es que allá comíamos carne asada. ¿Y qué hace Dios? Le suple un montón de codornices. Una y otra vez, pero la queja y queja. Mire, yo no sé si usted es un quejista de primera, cambie el disco porque no sirve, no funciona eso. Con Dios no funciona esa generación. ¿Por qué? Porque Él quiere que permanezcamos firmes. Versículo 6. Y les recuerdo de los ángeles, no solamente las personas, los seres humanos, que no fueron fieles al Señor, no entraron. Pero mire, los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. ¿Sabía usted que Dios pone límites de autoridad? Pero se nos olvida, ¿verdad? A los 15, 16 años, ¿qué sabe este viejo? Nuestro padre. ¿Qué? Lo que pasa es que ya está viejo y no quiere que yo disfrute la vida. No, son límites que Dios ha trazado. ¿Qué dice? Dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. ¡Wow! ¿De qué está hablando? ¿Se acuerda usted que los ángeles tomaron forma de seres humanos y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de aquel entonces? Y Dios dice, no, espérate, esta no es la forma en que yo he decidido que se van a hacer todas las cosas. Y mire lo que sucede. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. ¿Sabía usted que hay ángeles o demonios caídos, ángeles caídos, que están atados en oscuridad y están encadenados esperando el juicio final? ¡Qué tremendo! 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos han oído de Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerda cuál era el pecado que sobresalió en Sodoma y Gomorra? La homosexualidad. Aparte, pero ese era el que más resaltaba. ¿Por qué decimos que era el que más resaltaba? Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y querían acostarse con los ángeles. Así lo dice la palabra, lea la Biblia, yo no le estoy mintiendo. Entonces ahí fue donde Dios dijo, no, hasta aquí nada más. Y los fulminó. ¿Cómo? Dejando caer fuego del cielo. ¡Wow! Dice, las ciudades de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas ¿de qué? De inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego. Porque diga que no le estoy mintiendo. ¿Y qué dice? Y sirven como advertencia. Híjole, ¿y por qué será que entonces San Francisco no entiende la advertencia? ¿Será que las sociedades hoy en día han olvidado esta advertencia? Del fuego eterno del juicio de Dios. Enojamos a Dios nosotros y Dios vino y mandó un diluvio. Y acabó con todo el mundo. Solamente, ¿quién fue el que se salvó? ¿Ustedes recuerdan? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Nada más. ¿Será que Dios juega? No. Nosotros jugamos con Dios. Pero Dios no está jugando con nosotros. Dice el versículo 8. De la misma manera, estos individuos, ¿cuáles individuos? Estos falsos maestros, estos que se han infiltrado en la iglesia. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad, me encanta cómo lo pone, que dice que pretenden, porque no tienen la autoridad, pero ellos pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. Ayer el Señor me reveló. Yo cada vez que oigo eso digo, siéntate, cállate. No saben ni qué estás hablando. Tal vez el burrito, la carne estaba mala, los frijoles estaban agrios ya, y te dio una indigestión y por eso estabas teniendo pesadillas. Porque si Dios quiere hablarnos, y usted lea la Biblia y se va a dar cuenta, Dios ya lo hizo.
está en la palabra, en la Biblia, lo que Dios ha querido comunicarnos. Y algunos dirán, pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Bueno, pues lee la Biblia en voz alta, porque esa es la palabra de Dios. Dice que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños. ¿Ha oído usted a gente que le dice, oh, ayer tuve un sueño? Y yo digo, ¿con qué van a salir ahora? Dice, llevan una vida inmoral. Pero tienen muchos sueños. ¿Pero viven qué? Una vida inmoral. Está hablando en el púlpito diciendo de que Dios le reveló en un sueño, cuando sabemos que durante la semana está metido con la secretaria ahí en la oficina. ¿Qué dice? Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan. ¿De qué? De los seres sobrenaturales. ¡Ah! ¿Los ha oído usted? ¡Atamos a Satanás! Cuidado, permítame, bájale el volumen, tranquilo. Ya va a ver por qué. Mire lo que dice. Versículo 9. Pero ni siquiera Miguelito, uno de los ángeles más... ¿Escuchó eso? Uno de los ángeles más poderosos. Es un arcángel, no es cualquier ángel, es un arcángel. ¿Qué dice? Se atrevió a acusar al diablo de blasfemia. Pero estos locos ahora dicen que Dios les dijo y reprenden y atan y yo declaro, yo decreto. Y digo yo, ¿qué pasó? De blasfemia, sino que ¿qué? Sino que simplemente le dijo, ¿qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Un ángel. ¿Usted cree que usted se puede poner al lado de Miguel? Por favor, nomás con un estornudo lo tira por allá, hecho pedazos. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. ¡Wow! Versículo 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Mire qué tremendo. Esa gente se burla de cosas que no entiende. O sea, hablan muy bonito y parece que nos están diciendo la verdad. ¿Pero qué? Pero ni ellos mismos entienden lo que están diciendo. Y aquí no lo digo yo, lo dice la palabra, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan, ¿qué? Sus instintos. Y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Verdad que suena muy bonito? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, aquí nos dice, animal irracional, que solo nos vamos, ¿por qué? Por los instintos. ¡Wow! De esta manera provocan su propia destrucción. Versículo 11. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín. Miren nomás. Estos falsos maestros siguen los pasos de Caín. ¿Y quién era Caín? ¿Quién mató a su hermano? Le dije de dónde. Estos de hecho son los primogénitos de Adán y Eva. ¿Y qué hace uno? Mata al otro. ¡Wow! Hermanos, entonces ¿por qué usted se va a admirar o se va a asombrar de que dentro de la iglesia alguien se le vaya a oponer a usted y incluso quizás lo quiera matar? Hermanos, ¿qué dice? Al igual que Balaam. ¡Wow! Al igual que Balaam. ¿Qué es lo que hacía Balaam? Engañan a la gente, ¿qué? Por dinero. Engañan a la gente por dinero. ¿Qué les dicen? ¡Ah! Venga y siembre $100 y Dios le va a regresar 1,000. Por favor. Pero la gente cae en toda esta falsedad. Al principio yo dije, pobrecita esa gente que cae en esta falsedad. Ve y siembra 1,000 y Dios te va a dar 100,000. Y muchos. Pero sabe, después me di cuenta y dejé de decir pobrecitos. Porque ellos son avaros también. ¿Por qué dan 1,000? Porque quieren recibir los 100,000. ¿Y qué es eso? Avaricia.
Así que digo yo, no son tan pobrecitos. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero. ¿Y qué dice? Y como Coré, perecen en su propia rebelión. ¡Wow! Entonces vamos a ver qué pasó con Caín, qué pasó con Balaam y qué pasó con Coré. Estos son 3 falsos pastores de la actualidad. Actualmente. Si usted creyó que Caín, qué malo, hay muchos Caínes o viviendo bajo el espíritu de Caín el día de hoy. Balaam, hay muchos Balaanes que se llaman profetas, pero lo único que quieren es su plata. Wow. Hay muchos Corés que el día de hoy usted no les puede decir nada porque ellos quieren usurpar el lugar o la posición que Dios les ha dado a otras personas. Veamos, póngase el cinturón de seguridad, déjeme tomar un poquito de agua yo. Nos vamos entonces. La historia de Caín y Abel es un ejemplo para usted y para mí de cómo el pecado puede dominar a las personas. ¿Escuchó eso? De cómo el pecado puede dominar a las personas. Si no sé qué, si no se lucha contra el pecado. Usted podrá decir, pero yo ya soy salvo. No me importa porque todavía estás viviendo en este cuerpo que estaba viciado. No, pero es que Dios me da el poder. Sí, pero si tú no lo pones en práctica, si no lo ejercitas, ¿qué poder tienes tú? ¿Será que alguien podrá decirme el día de hoy, yo jamás voy a volver atrás? Solo para darte en la cara. Decimos nosotros, ¿verdad? Nunca digas, de esa agua no he de beber. ¿Por qué razón? Porque de repente te encuentras bebiendo de esa agua que dijiste que no ibas a volver a beber. O sea, regresamos a los pecados pasados. Veamos la historia de Caín. La historia de Caín y Abel nos advierte contra los celos y la envidia. Mire, celos y la envidia. ¿Cuántas veces de repente vienen pensamientos a tu mente de celos? Sí, nomás, mira el carrito que trae. Celos. ¿Por qué lo ponen a él ahí dentro de la iglesia? ¿Por qué lo ponen a servir ahí si supieran? Celos. Me voy a salir de los celos porque... ¿Qué dice? Y la envidia. Y la envidia. Sí, como esa es la chichincla del pastor. ¿Qué onda? Envidias. Y pone énfasis en la responsabilidad personal y las consecuencias del pecado. Yo tengo que ser responsable ¿de quién? De mí mismo. Pero cómo nos gusta, ¿verdad? En el matrimonio es que igual Adán, la mujer que me diste. No, espérate. Aquí la cosa es personal. Tú pecas porque tú le abriste las puertas al pecado. ¿Están conmigo? Porque tal vez los celos o la envidia te llevó a hacer eso. Tengo que aceptar las consecuencias de mi pecado. Por esa razón, una joven que sale embarazada, Dios la perdona, pero el niño viene. 9 meses después va a nacer ese niño. ¿Por qué? Porque es la consecuencia del pecado. Dios no va a quitar las consecuencias. Quiero que lo entendamos. Por eso es la importancia de que Dios nos está advirtiendo a través de su hermano Judas acerca de estos personajes. Caín. Dice, destaca la importancia de la devoción y la adoración sinceras. Nosotros le decimos, lea la palabra de Dios, desarrolle un devocional, pero esto tiene que ser ¿qué?
esto tiene que ser sincero. No lo hagan nomás como una forma mecánica de hacerlo, porque entonces no va a funcionar. La adoración sinceras tiene que ser de corazón, no porque me están viendo. No, a mí qué me importa que me miren o no me miren. Yo voy a adorar a Dios y yo voy a buscarle de todo corazón. Y a la vez que nos ilustra también la misericordia y la gracia de Dios. Mire Génesis 4 del 1 al 16 nos dice lo siguiente. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Y por eso me gusta esta versión, porque nos habla un poquito más claro, ¿verdad? Hay versiones que dice, y Adán conoció a su mujer. Pues yo conozco muchas mujeres, pero no me acuesto con muchas mujeres. ¿Entienden lo que digo? Entonces aquí nos habla más explícito. Mire lo que pasó. Versículo 2. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre, ¿qué? Abel. O sea, Caín era el mayor. ¿Qué dice? Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y aquí va, no hay ningún problema en ninguna profesión que usted escoja. ¿Sí? Caín se dedicó a cultivar la tierra. Abel a pastorear ovejas. Ya más o menos se va dando cuenta cómo está la cosa. Hacia dónde se va a inclinar el corazón de Dios. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ahora, ¿habrá algún problema con esto? ¿Dónde está tu corazón? Por eso le dije, hay que hacer lo que yo hago, lo tengo que hacer de corazón, porque si no, no me sirve de nada. Abel también presentó una ofrenda. ¿Qué presentó Abel? Aquel presentó algunos de sus cultivos. Abel presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran, ¿qué? Primeras crías de su rebaño. ¿Qué presentó Abel? Lo mejor de lo mejor. Aquí le va. Dios no se complace con que nosotros le demos las obras. O le das lo mejor a Dios o mejor no le des nada. ¿Qué dice? El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Mire qué excelente. Y cualquiera podrá decir, pero ¿por qué el Señor? Volvemos a la misma situación. Si tú eres polvo, ¿qué le estás reclamando tú al Dios soberano, a tu creador? El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Por eso cuando venimos a la iglesia, deje de estar viendo usted. O escuché una ilustración donde la persona vino a visitar la iglesia por primera vez y pues empezó a mirar a todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo cada quien? Y la segunda vez que visitó otra vez, volvió a hacer lo mismo. Y la tercera vez y dijo, no, ¿sabe qué? Voy a hablar yo con el pastor. Y le dijo, pastor, me voy de la iglesia. Le dice, ¿por qué? Pues la hermanita acá tiene problemas en su matrimonio y no se calla, no me deja oír el sermón. Y le dice, y el otro hermano allá que está recogiendo las ofrendas, si usted supiera lo que hace. Y así empezó a hablar de toda la congregación, ¿verdad? Y el pastor le dijo, mira, hagamos algo. Te voy a pedir que hagas algo por mí. Y si después de que yo te pida lo que te voy a pedir, lo haces y decides irte, perfecto, no hay ningún problema. Y lo puso a que anduviera con una tacita de café o un vaso de agua, como usted quiera, si no le gusta el café. Yo uso el café porque es bueno el café.
Y le dijo, ok, y quiero nomás que andes caminando alrededor de la congregación con la taza de café. ¿Qué cree que pasó después cuando el pastor le preguntó? ¿Y qué pasó? Le dice, no, pues andaba que no se me cayera el café. Entonces andaba con cuidado ahí. Y la hermanita, ni la oí, no tengo tiempo, estoy ocupado. Que no se me cayó el café. Ocúpese usted de usted mismo. Deje de estar viendo a los demás. Ellos van a dar cuenta de ellos. Usted va a dar cuenta de usted mismo. Qué excelente, ¿no le parece? El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Mire, la ofrenda y la persona van juntas, no se pueden separar. Esto hizo que Caín se enojara. ¿Cómo? Mucho. Y se veía decaído. ¿Alguna vez te has enojado? Ay, sí. A mí no me piden que sirva en la iglesia. Es que ni cantar sabe esa muchacha que está ahí encalamada en el... ¿Qué te importa a ti? Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. ¿Y qué dice? Y se veía decaído. ¿Y por qué? Celos. Tuvo celos de su hermano. Ay, sí, Dios lo acepta, ¿cómo no? Qué bonito. ¿Y a mí qué? Cálmate. Mira cómo Dios trata con nosotros. Versículo 6. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? O sea, ya entró en depresión. ¿Por qué te ves tan decaído? Versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto. ¿Escuchó eso? Porque a veces sí, ¿no? Pensamos como que Dios, ¿por qué aceptó a Abel y no aceptó o rechazó a Caín? Porque Caín hizo ¿qué? Lo incorrecto. Dios es el que pone las reglas, no somos nosotros. Pero si, ¿qué dice? Si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Aquí pongan la atención. Esto es excelente. El pecado está a la puerta, al acecho. Wow. Y ansioso, ¿por qué? Por controlarte. El pecado quiere controlarte. Dios te hizo libre. Ahora tú puedes rechazar el pecado en tu vida. Antes no podías hacerlo. Pero tienes que estar, ¿qué? Tienes que estar alerta. No te duermas. Porque camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Qué dice? El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. ¿Pero qué? Pero tú debes dominarlo. ¿Y qué? Y ser su amo. Pero nosotros hoy día, ¿qué decimos? Ay, Señor, ten control, toma control. ¿Toma control qué? Toma control tú. Ay, es que si no fuera ¿qué? ¿Se da cuenta? Dios pone la responsabilidad ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Versículo 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. ¿Se da cuenta cómo entró ese celito, esa envidia? Y él abrigó eso en su corazón y lo llevó ¿a qué? A matar a su hermano. El primer asesinato en la Escritura. ¡Qué feo! O sea que si tú no le cortas, eso va a crecer. ¿Por qué? Porque el pecado quiere ¿qué? Quiere dominarte, controlarte. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y mire la respuesta de este sinvergüenza. Porque es que así es, ¿verdad? Llegamos a tanto practicar el pecado que hasta nos volvemos sinvergüenzas. ¿Por qué le digo esto? Mire, ¿quién es responsable de quién?
en su familia. ¿A quiénes que le dan la responsabilidad a los padres de que cuiden a los demás hermanos? ¿Al menor o es al mayor? Este sinvergüenza, mire lo que le dice. ¡A Dios! No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Mire que... ¿ah? Pero el Señor le dijo, ¿qué le dice? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Es que a veces se nos olvida que Dios lo mira todo. Dios está en todas partes. Y aun cuando yo piense que me salí con la mía, ¿no? Y me escondí. ¿Qué escondite? ¿Cuál es? Nosotros y nuestra vida están a la luz del día, expuestos a la vista de Dios. No podemos escondernos en ningún lado. Dice, ahora eres, ¿qué? ¡Wow! Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. Mire qué tremendo. Si nos pusiéramos a pensar un ratito, ¿se acuerda cuando inició la iglesia? Ananías y Zafira, transeros, vendieron una propiedad, era de ellos y ellos podían hacer lo que quisieran, pero no para engañar a la gente. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Los mató a los dos. Primero llegó él y cayó fulminado por mentiroso, y luego la esposa no sabía que acaban de sacar al esposo, y también le siguió la corriente al marido, y también Dios acabó con él. Imagínense que Dios actuara de esa manera hoy día en la iglesia. Yo le aseguro que aquellos que están todavía con el espíritu de Caín se ponen pilas, porque se ponen pilas. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un ¿qué? Un vagabundo, sin tener un lugar donde reposar su cabecita, sin hogar sobre la tierra. ¿Valdrá la pena dejarse controlar por el pecado? ¿Valdrá la pena albergar en nuestro pensamiento el celo, la envidia? No. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Pero mire la misericordia de Dios. Para aquel que todavía no se ha convencido que Dios es bueno. ¿Qué dice? El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. 16. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de ¿qué? De Nod, al oriente del Edén. Dios te perdona, pero no va a deshacerse de las consecuencias de tu pecado. Veamos ahora al segundo personaje. ¿Cuál era? Balaam. ¿Qué es lo que representa Balaam en la Biblia? Bueno, su nombre es Balaam y era un adivino. Yo pensé que era un profeta. Es que no lees la Biblia. Era un adivino que creía. Mire qué interesante, él creía, a pesar de ser adivino, creía en el Dios de Israel. O por lo menos sabía que él, o sabía de él, hasta el punto de recibir influencia del Espíritu de Dios. El rey de Moab trató de contratar a Balaam para que maldijese a Israel. ¿Se imagina usted queriendo maldecir a otro hijo de Dios? ¿Cuándo?
Si lo que Dios ha bendecido, ni el chamuco puede meter la cola ahí. El rey Moab se llamaba. Y de esa forma los moabitas pudieran derrotarlo en el campo de batalla. ¿Qué tipo de profeta era Balaam? Porque dice la Biblia que era profeta, pero era un adivino. Era un Walter Mercado el día de hoy. Balaam era un profeta falso. Que no le digan, que no le cuenten. En todo el sentido de la palabra. Era un adivino, un vidente, un mago. Números 22, 21 al 35 nos dice lo siguiente. A la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó. ¿Usted sabía que Dios se enoja? Y se enoja con nosotros. ¿Qué dice? Porque Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino. Mire, la burra, un animal irracional, miró al ángel. Y el vidente supuestamente profeta, falso profeta, está más ciego que la burra. ¿Qué dice? La burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino, pues está viendo al ángel con la espada. Me va a pegar una. Y ¿qué dice? Se desbocó hacia un campo. Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. ¡Ay, qué bonito profeta!, ¿verdad? Maltratando a la burra. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho, entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, segunda vez, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo, vamos, 2 veces. Más ciego que la burra y con un temperamento que nadie lo aguanta. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. ¿Qué dice? Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo, con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. O sea, está ciego, enojón, terco, y póngale todos los apellidos que usted quiera. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. Vámonos. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Imagínese usted, yo a veces me levanto y le digo a mi perrito, ¿cómo amaneciste? Contestame, le digo, no me contesté porque me vas a asustar. Pero hablo con él. Pero mire, yo lo hago en una forma cómica, hablando con mi perro, yo sé que no me va a contestar. Pero mire lo que sucede. La burra le habla, ¿qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. ¿Qué dice? Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada te mataría. Óigame, hablando con una burra, el vidente, el profeta, está más loco que una cabra, ¿no le parece? Está ciego. No pudo ver al ángel que estaba ahí parado. Y ahora no puede ver que un animal, una burra, le está hablando. Por favor. Por eso es que llegamos nosotros cuando el pecado nos controla. Hacemos cosas que no tienen sentido. Nos volvemos como Balaam.
30. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió. O sea que todavía sigue hablando. Yo no sé si usted le agarra la onda, pero este está más loco que mandaba a hacer. Y así están más locos también aquellos que permiten que el pecado entre a sus vidas y los controle. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam. Mire, es que tiene que ser Dios quien abra los ojos de la persona que está metida en pecado. ¿Qué dice? Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Vaya, hasta que por fin agarró la onda, pero fue porque Dios le abrió los ojos. Versículo 32. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Le dije, era terco. Si me disculpa la palabra, este era burro más que la burra. ¿Qué dice? 3 veces la burra me dio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Vámonos. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. No kidding. He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pues, ¿todavía está preguntando? No. Dios se opuso desde el primer instante. Pero es que le ofrecieron plata, pues. Mis hermanos mexicanos tienen un dicho: con dinero baila el perro. Pues también el profeta. Si usted pensó que solo era el perro, no. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te... Mire, escuche, a mí no me gustaría predicarle las cosas que predico, pero tengo que hacerlo porque ese es el mensaje que Dios nos ha dado. No, pero tengo que tener cuidado porque si no me puedo convertir como Balaam. Cuando alguien viene y me dice: oye, deja de predicar tanto así, está muy fuerte. Mira, aquí te va a dar una lana para que te alivies. No, que lana, vete por un camino donde no te encuentre yo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero muchos se venden por el dinero. Es más, muchos están sirviendo porque les pagan. ¡Qué tremendo! He llegado hasta gente que me ha dicho: no, pero es que no prediques así. La gente viene golpeada por el mundo y nosotros tenemos que apapacharlos, por favor. No. O he escuchado también: por 30 pelones. ¡Wow! El dinerito es todo lo que les interesa. Pero habla solamente lo que yo te diga. Si Dios no me dice, yo no hablo nada. Pero este es el mensaje que Dios nos está dando a través de su hermano Judas. Cuidado con estos falsos maestros, estos falsos pastores del día de hoy. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balac. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas, Judas 3:16, cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales, ¿qué dice?, conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos. Mire qué tremendo. Usted sabe que es un arrecife, ¿verdad? Se forman de coral y ese coral es peor que una piedra, porque es como un hueso duro. ¿Y qué pasa? Ahora pues ya tenemos computadoras, ¿verdad? Y navegación y todo el rollo. Pero antes no tenían todo eso. ¿Y qué pasaba ¿Se acuerda cuando Pablo nos relata que el barco se hizo pedazos?
Pues era por estos arrecifes. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos, ¿qué? Naufragar. ¿Qué pasa cuando tú naufragas? Te vas a un lugar donde no habías pensado ir. ¡Wow! Póngale ahí entre comillas, te puedes ir al infierno, no quieres ir allá, pero si no te das cuenta del arrecife, vas a naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza. Vaya. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Les valen las ovejas. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. ¿Para qué sirve una nube que no da lluvia? Son como árboles en el otoño, doblemente, imagínense un árbol que no sirve para nada, ni siquiera sombra da, porque no dan fruto. Wow. Y han sido arrancados de raíz. Mire, Dios nos salvó, pero Él espera que nosotros demos fruto. El problema es que estos falsos nos han engañado, ¿verdad? Y creemos nosotros que el fruto es la cantidad de gente que tú tienes en tu iglesia. Esa es mentira. Porque entonces todas estas iglesias, mega iglesias, esos son grandes frutos, ¿no? Pues están más locos que mandado a hacer más que Balaam. Están como Caín, viven como Caín. No, el fruto que Dios quiere es que el Espíritu de Dios te transforme de tal forma que Jesucristo empiece a vivir a través de ti. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma, ¿qué dice? De sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo. Me recuerda a la estrella de David. O sea, no perdió su rumbo. ¿Dónde se detuvo? Exactamente donde había nacido nuestro Señor. ¡Qué excelente! Dice, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de ¿qué? De sus santos. ¿Para qué viene? Para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. 16. Estos individuos son rezongones. Llámenles la atención. ¡Ah, te corto! ¿Qué onda? Ya no te doy la cobertura. No necesito tu colcha sucia. Estos individuos son rezongones. Se quejan de todo. ¡Wow! Y viven solo ¿para qué? Para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones. Que se jactan de sí mismos y adulan a otros, ¿para qué? Para conseguir lo que quieren. ¿Saben lo que es adular? Adulan a otros para conseguir lo que quieren. Mientras ellos están tratando de conseguir algo, te tratan como la última Coca-Cola del desierto. En mi familia, la mayoría de mi familia me llaman Marito, pero es porque por mi papá. Pero hay algunos que, oh Marito, ¿cómo estás? Y doy la espalda y empiezan a hablar de mí con todo el mundo, adulando. Esos son falsos, hermanos. Escuchen lo que le estoy diciendo. Yo ya me di cuenta, cada vez que oigo Marito, digo, me estás engañando. Eres Balaam, eres Caín, Coré, ¿qué eres? Coré, le vamos a meter el acelerador aquí un poquito.
Coré es un personaje bíblico que se rebeló contra Moisés y Aarón. Escuche, se rebeló contra Moisés y Aarón. ¿Pero quién era? Era un levita. ¡Wow! De la tribu de Leví, era un levita. De la familia de Kehat, hijo de Ishar. Primo hermano de Moisés. Y, oiga, le dije que dentro de la misma familia. ¿Cómo se llama el programa? Hasta en las mejores familias. Coré estaba pidiendo un puesto que no le correspondía y había sido dado por Dios, a Moisés y Aarón. Si Dios escoge un pastor, pues está bien, ¿cuál es el problema? Ah, no, pero es que me lo tenían que haber dado a mí. Oh, por favor, detente, Coré. Este deseo de su corazón, porque de ahí sale, de la abundancia del corazón, habla la boca. Este deseo de su corazón lo llevó a agrupar la gente en contra de los siervos de Dios. Consiguió 250 personas que lo apoyaran en su rebelión, para que hablaran mal de Moisés y de Aarón, para que se rebelaran, para que desobedecieran, para que calumniaran, para él poder entonces proclamarse. Y esto lo llevó a tal punto, ¿está listo? Que la tierra se abrió y se lo tragó. Rapidito, Números 16, 31, 35. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos, de Coré y los 250 esos que estaban con él. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos. Mire qué tremendo. Y todo lo que poseía, vámonos. Coré. Así que, 33. Así que descendieron, ¿qué? Vivos a la tumba. Miren qué feo esto. Descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. Vámonos, tanto amaban las pertenencias que ahí se van con ustedes. La tierra se cerró encima de ellos. ¿Y qué dice? Y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Ay. 34. Y toda la gente que lo rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. Imagínense usted. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los ¿qué? 250 hombres que ofrecieron incienso. O sea que Moisés les dijo, ok, vamos a ver qué onda, a ver quién es el que Dios ha puesto aquí como líder. Si a Coré o a Aarón, mi hermano, y a mí. Entonces salió el fuego ardiente del Señor y los consumió a los 250 hombres que ofrecieron incienso. En Números 16, 47 al 50 nos dice, entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga que había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y ¿qué? Purificó al pueblo. Mire, muchas veces el pecado tiene consecuencias que no solamente afectan a los que estén próximos a mí. Quiero que lo entienda. Mire esto. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, ¿cuántos? 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Mis hermanitos, pongámosle atención a lo que Dios nos está hablando. A mí, si usted quiere, no me haga caso. Esa es cuestión suya. Porque yo entiendo que lo que yo hago, yo voy a dar cuentas a Dios de lo que yo estoy haciendo. Pero usted va a dar cuentas de lo que usted hace.
Que Dios nos ayude a poder identificar tanto aquellos como Caín, como Balaam o como Coré, y poder evitarlos a toda costa, poder nosotros defender la fe que nos ha sido dada por Dios.